Hola, queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a su canal La Máscara Magisterial con su amigo, consejero y guía, el maestro enmascarado. Vamos a ver, después de estos años, que hemos estado en ausencia, por diferentes razones no hemos podido arrancar bien el canal, pero esperamos que este video número 2, que hubo el video cero y video uno, este video 2, sea del agrado de todos ustedes y sea prácticamente pues el arranque de este esfuerzo para hacer divulgación del conocimiento. Bienvenidos a la Máscara Magisterial con su compañero, amigo, guía y profesor, el maestro enmascarado. Nuestro tema de hoy va a ser precisamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que es muy importante en matemáticas, que todos alguna vez en la vida pues hemos visto, ¿verdad? Este teorema tan fundamental que es la base, por ejemplo, de los vectores en espacios reales y demás. Bueno, pues hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras, pero vamos a hacer algo que, eh, digamos, pocos contenidos abordan, que es la demostración del teorema de Pitágoras. Y vamos a ver la demostración más sencilla posible del teorema de Pitágoras. Seguramente lo hemos usado muchas veces, pero poca gente se anima a demostrarlo o conoce alguna demostración sencilla. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta cuestión del teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos primero a ponernos en contexto. A ver, el teorema de Pitágoras solamente aplica para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos uno de cuyos ángulos mide 90 grados. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente forma. A ver, tenemos, esto es un triángulo rectángulo. Vamos a dibujarlo. Y bueno, sus, eh, los lados que forman el ángulo recto, que vamos a representar con este cuadrito, el ángulo de 90 grados, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado más grande, que por cierto es opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Se le acostumbra a representar por C. Este es un triángulo rectángulo. Uno de los ángulos es 90 grados. Los otros dos ángulos son menores de 90 grados. De hecho, suman 90 grados estos ángulos, para que al sumarlos con el ángulo recto, es decir, 90 grados, nos dé la suma de 180 grados que se cumple para la suma de ángulos internos de un triángulo en geometría euclidiana. Bueno, entonces tenemos que estos dos son catetos porque forman el ángulo recto y el lado grande, que es opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que si sumamos el cuadrado de un cateto, o sea, el cuadrado quiere decir el producto del cateto consigo mismo, o más el cuadrado del otro cateto, o sea, es decir, el otro cateto por sí mismo, si sumamos los cuadrados de los catetos, el resultado es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el ángulo, es el lado, perdón, opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, este es cateto, cateto, hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este es el llamado teorema de Pitágoras, que por cierto tiene una historia muy interesante, pero que no abordaremos el día de hoy. Más bien ahora la pregunta es, ¿cómo se demuestra esto? Una vez entendido el teorema, lo que dice, vamos a proceder a hacer una demostración lo más sencilla posible para todos ustedes. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a redibujar un triángulo rectángulo.
Vamos a dibujarlo de esta manera. Así. Donde este es un ángulo recto, a este lado le vamos a llamar a este lado le vamos a llamar B, y a todo este lado le vamos a llamar C. Ahora, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a pintar una línea vertical que sea perpendicular a la hipotenusa, que aquí tenga 90 grados y aquí tenga 90 grados. A este lado pequeño le voy a llamar C', a la longitud de este lado. Y a la longitud de este otro lado le voy a llamar C biprima. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? Que estos dos triángulos pequeños y el grande son triángulos semejantes. ¿Cuándo sé yo que un triángulo es semejante a otro? Cuando dos de sus ángulos coinciden. Bueno, si coinciden dos de sus ángulos, coinciden los tres. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Tenemos lo siguiente. Este ángulo es común al triángulo pequeño y al triángulo grande. Y también este ángulo es 90 grados, igual que el de acá del grande. El triángulo grande y el pequeño son semejantes. ¿Correcto? Por otro lado, este otro triángulo pequeño y el grande son semejantes porque los dos tienen un ángulo de 90 grados y este otro ángulo es común a los dos triángulos. ¿Es correcto? Entonces tenemos que el triángulo grande y los dos triángulos pequeños son semejantes. ¿Sí? Y podemos hacer relaciones de semejanza en este momento. Pensemos en el triángulo 1, al triángulo 2 y al grande le vamos a llamar triángulo 3. ¿Correcto? Así vamos a denominarlos: triángulo 1, triángulo 2 y el grande es el triángulo 3. Los tres triángulos son semejantes, en particular el triángulo 1 es semejante con el triángulo 3 y el triángulo 2 también es semejante con el triángulo 3. Ok, bien. Bueno, una vez, amigos, que hemos establecido las proporciones del triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3, este lado es A, este es B, este es C, este lado hipotenusa del triángulo grande C, de aquí a acá es C' y de aquí a acá es C biprima, establezcamos las relaciones de semejanza. Por ejemplo, si yo me fijo en el triángulo 1, en el triángulo 2 y en el triángulo 3, veo que hay un cateto pequeño y un cateto grande, y la hipotenusa, obviamente. Cateto pequeño, cateto grande y la hipotenusa. En el triángulo 2 también veo cateto pequeño, cateto grande y la hipotenusa. Y en el último triángulo es cateto pequeño, cateto grande y la hipotenusa. Entonces son dos catetos, el pequeño, el grande y la hipotenusa, que es el otro lado. ¿Qué pasa si yo divido cateto pequeño entre hipotenusa en el triángulo 1? Cateto pequeño entre hipotenusa. ¿Esto a qué va a ser igual en el triángulo grande? A cateto pequeño, que es A, entre la hipotenusa, que es C. Esto es por un lado. Por otro lado, en el triángulo 2 voy a dividir cateto grande entre la hipotenusa B. Recuerden que B es una hipotenusa en el triángulo 2, porque es opuesto al ángulo recto en el triángulo 2. Pues aquí voy a dividir cateto grande
entre hipotenusa es igual a ¿quién? En el triángulo grande sería el cateto grande, que sería B, entre la hipotenusa, que es C. Bueno, ¿qué pasa si aquí paso multiplicando C y paso multiplicando A? ¿En qué se me convierte esta expresión? Se me convertiría en C' por C es igual a cuadrada. Y de este lado, si hago lo mismo, C lo paso multiplicando y B lo paso multiplicando, pues me quedaría C' por C es igual a B cuadrada. Ahora, queridos amigos y amigas, sumen las dos expresiones miembro a miembro. ¿Y qué nos queda? Nos queda que C' por C más C' por C es igual a cuadrada más B cuadrada. Muy bien. Y ahora aquí pueden factorizar C, ¿verdad? Si factorizan C, ¿qué les queda? Les queda C' más C' por C es igual a cuadrada más B cuadrada. Pero observen ustedes que C' más C' más C' es C. C' más C' es C. Entonces, esto me quedaría C por C es igual a cuadrada más B cuadrada. Y entonces escribo la conclusión de este lado. C por C es C cuadrada. Por lo tanto, este símbolo significa, por lo tanto, C cuadrada es igual a cuadrada. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Y esto es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tenemos una demostración muy sencilla. ¿En dónde está el secreto de los triángulos rectángulos? Cuando yo saco una recta perpendicular a la hipotenusa, un triángulo grande lo estoy subdividiendo en otros dos chiquitos. La ventaja en el triángulo rectángulo es que al hacer eso, los tres triángulos que quedan son semejantes. Y gracias a esa semejanza, se puede demostrar este hermosísimo teorema, que es el teorema de Pitágoras. Pues por hoy es todo. Este es el tema que yo quería exponer. Recuerden, pues, darnos like, nos ayuda mucho en el trabajo. Suscríbanse, por favor, al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, pues ustedes puedan estar enterados de ello y así acompañarnos en el futuro. Yo espero que esta demostración del teorema de Pitágoras pues aclare muchas cosas que luego no se ven en los niveles básicos de educación, siendo que es una demostración pues más o menos sencilla. Esperamos que les haya gustado. Soy su amigo, consejero, guía y profesor, el maestro enmascarado, y ha sido un placer estar nuevamente con ustedes este 30 de octubre de 2025 a las 12:20. Empezamos a las 12:03 pm y ahora estamos, son las 12:20 pm, 12 de la tarde. Entonces, cuídense mucho y que estén muy bien. Un placer nuevamente estar con ustedes. Hasta pronto, queridos alumnos, queridas alumnas. Hasta pronto.